Es que así me pongo nerviosa. Aló. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Puede darme su nombre, por favor? Soy mi Rosa Navarro. Rosa Navarro. ¿Están viendo? ¿Pueden visualizar el PPT? Sí se ve. Ya, sí se ve, ¿no? Muy bien. A ver, ¿cuántas personas más, cuántos estudiantes más están? ¿Podrían, por favor, dar sus nombres? Rosa. ¿Quién más está? Bueno, empezaremos contigo, Rosita. Miss Reina, Sí. a las, perdóname, quise decir 7:48, van a empezar a conectarse los estudiantes. Ya, a las 7:48. Entonces ahora empezamos. No, tiene que esperar a que se conecten. Es que yo he adelantado la reunión. No, a mí me dijeron 7:45. Ya. Lo usual es esperar los 5 minutos y ahí recién comenzaría a 7:50. Ya, ok. ¿Sí? Gracias.
Miss, ya puede comenzar, pero no se le escucha el audio. Buenas noches. Sí, ahora sí. Sí, buenas noches. Demás estudiantes, buenas noches. Buenas noches. Tenemos a Rosita. ¿Quién más está presente? Mis, todos. ¿Quién más está presente, por favor? Tenemos Buenas Rosa. noches. ¿Quién más? Todos. Muy bien. Mis, Entonces buenas vamos noches. a empezar la sesión de hoy. Sean buenas noches a cada uno de ustedes y esperemos que el día de hoy, ¿no? Ustedes ya saben que esta clase va a ser como un repaso de lo que nosotros habíamos trabajado la semana anterior. ¿Por qué razón? ¿Les comunicaron algo? Hay examen. El examen. Tienen una evaluación, así es que todos se tienen que sacar 20, ¿no? Y bueno, para eso vamos a hacer un breve repaso, ¿sí? ¿De qué hablamos la semana anterior? ¿Cuál fue el tema? El currículo. Ya, hablamos del currículo, pero ¿qué parte del currículo? Lo están viendo en la pantalla. Administrativa. ¿No están viendo el PPT? Características del currículo. Ajá, características del currículo. Eso es lo que nosotros hemos estado viendo, ¿no? ¿Y qué vimos? A ver, ¿alguien se acuerda de algo de lo que trabajamos? De las competencias que se encuentran en el currículo. Hemos hablado de competencias. Pero ¿cuál fue el tema principal? Si estamos hablando de características del currículum, ¿de qué estamos hablando? A ver, yo le diría a Rosita, por ejemplo, porque ya. Otra persona que esté su nombre de otra persona que esté presente para no... Mis características del currículo se trataba de que cómo puede ser un currículo, puede ser flexible, abierto. Ah, claro, pues, ¿quién fue la que me dijo eso? María Zavala. ¿Su nombre? María Zavala. María Zavala. Por favor, cada vez que intervengan, díganme su nombre, ¿ya? Les voy a agradecer. Muy bien, María. Justamente eso es lo que nosotros hemos hablado la semana anterior. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a hacer algún reforzamiento para que ustedes, al momento de aplicar su evaluación, puedan entender lo que se les está pidiendo, ¿sí? Muy bien. Vamos a ir con la segunda. ¿Están viendo el...? Ahí está. Ajá. Ya. Ahora. Ustedes lean lo que es flexible, dice, ¿no? Porque ofrece un margen de libertad que permite la adaptación a la diversidad de estudiantes y a las necesidades y demandas de cada región. Por esa razón decimos que es flexible, ¿no? Ahora yo les hago una pregunta. Según esta característica, ¿no? ¿Nos permitirá cambiar todo el currículo? O sea, por decir, el ministerio elaboran el currículo y todo el currículo nacional. Tenemos el currículo nacional. Por decir, este currículo nacional llega para todo el país. Pero digamos que la región, ¿quién? La región Loreto. Ellos dicen, no, este currículum a mí no me satisface, no me conviene o simplemente no me gusta. No lo tomo en cuenta y yo voy a hacer mi propio currículum. ¿Es posible? Miss, Lucy. No. ¿Es posible? Sí, no, ¿por qué? Se le puede adaptar de acuerdo a de acuerdo a la necesidad de cada lugar, Miss. Ya,
sí, pues sí se puede adaptar, por eso flexible puede adaptar. Pero la pregunta es, si por decir, la región Loreto dice, no, este currículo para mí no me interesa, no me gusta, ¿no? No se adecua a mi contexto, no lo tomo en cuenta, yo voy a hacer mi propio currículum. ¿Es posible? Miss, Mi- no, Miss. Miss, No, no es posible. ¿Por qué no? ¿Me escucha? No es posible, Miss, ¿por qué? Porque el currículo, o sea, tiene que llevarse a cabo porque es una currícula nacional. Entonces, sí se debe llevar a cabo las habilidades, competencias que el niño tiene que desarrollar. Lo que nosotros podemos hacer como maestros es añadir más competencias, añadir más ideas, creatividad para que el niño se pueda desenvolver de mayor forma, ¿no? Y tener unos resultados altos de nivel para que el niño sea capacitado en el mes inicial para que pueda llegar al primer grado en buen estado, ¿no? Entonces nosotros podemos añadir nada más al currículum. Ajá. Pero acá Complementar, Miss, complementar, buscar y como se dice ahí, adaptar, buscar en qué puedas adaptarle al niño, en qué se puede, entonces eso, buscar y añadir más cosas para que puedas llegar al propósito que tú te propones, pues. Ajá, pero fíjense, miren, en la lectura, hay dos palabras que me están diciendo que yo puedo adaptar, puedo contextualizar, ¿no? Pero ahí hay Porque dos dice que es palabras. libertad, pues, ah, libre. Pero es libertad, pero es un margen, ahí dice, ah, buenas noches. Dice porque Margen de ofrece un libertad, margen de libertad. claro. A eso se exactamente. refiere, pues, adaptar, buscar más competencias, ¿Qué buscar, quiere o sea, decir? pero no cambiarlo, no se puede cambiar No. el currículo. ¿Qué dice qué significa un margen de libertad? Es Que cierto, tiene un límite, que tiene un no puedes límite, llegar, no puedes cambiar todo. Que tiene un que tiene un límite. límite. Así es, Miss. Exactamente, porque la Apellido política, Cuadros. exacto, porque la política educativa, ¿no? Es para todo el territorio. Entonces, hay una política, hay un PEN, ¿cómo les digo? Un proyecto educativo nacional que tiene que busca, que tiene un propósito, ¿no? Para todo el Perú. Entonces, nosotros se dice ahí que la sociedad peruana requiere de todas estas competencias para poder afrontar sus desafíos y retos, ¿sí? Entonces se hace un solo currículo para todo. Por eso dice un margen. Eso quiere decir que este currículo, al llegar a cualquier región, podemos adaptar, pero no lo podemos descartar totalmente. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? ¿No es cierto? Eso que quede Sí, bien Miss. claro. ¿Alguien no le quedó claro esto? ¿Sí? Muy bien, entonces vamos al siguiente. Ahora, cuando dice abierto, ¿qué quiere decir? Que podemos agregar, cambiar, incorporar, ¿no? Las Ajá. competencias de acuerdo a las necesidades del contexto donde nos encontremos con los estudiantes. Y ahora frente a esta, acá nos dice que nosotros vamos a incorporar competencias. Y yo les pregunto, ¿cuáles son los propósitos de aprendizaje del currículum? El desarrollo, el desarrollo del alumno, el aprendizaje. Ese es el propósito de la educación, ¿sí? Pero también del currículo. Pero hay algo muy importante, o sea, ¿qué es lo que busca? ¿Cuáles serían los propósitos que tiene nuestro currículum? ¿Competencias? Nuestra guía. Miss, Exactamente. ¿Competencias, Miss? Las competencias son los propósitos de aprendizaje de nuestro currículum. ¿Eso qué quiere decir? Que busca que todos los estudiantes de la educación básica desarrollen las competencias propuestas en él. ¿Sí? Esos son los propósitos de aprendizaje. Si yo digo, por ejemplo, si yo me pongo ¿no? Y digo, no, yo en mi escuela vamos a estudiar
historia. Hoy día van a aprender los 14 incas, mañana van a estudiar la guerra con Chile y siguiente va... ¿Eso será el propósito de aprendizaje según el currículo? Ahora tenemos... A ver. ¿Será? Según el currículum, ¿no está buscando que aprendamos eso, solamente eso? Miss, disculpe, digo no, porque hay que aprender todos los cursos, ¿no? De acuerdo al currículo que dice, porque es paso por paso, no, me supongo que así es un currículo, ¿no? No, el currículo te dice que tenemos que desarrollar competencias, ¿no es cierto? Ahora, si yo solamente aprendo el conocimiento, ¿estaré desarrollando competencias? No, porque está haciendo solamente conocimiento, nada más. Ah, entonces, ¿qué es una competencia? La competencia es un aprendizaje vivencial, Miss. Es decir, como estoy viendo yo en las imágenes que hay danza, ¿cómo yo le puedo inculcar al niño las culturas de nuestro país? ¿Cómo yo le puedo inculcar? Le puedo inculcar danzando, ¿no? La marinera, danzando el negroide, ¿no? Que es de la costa, ¿no? Entonces es influenciar la vivencia mediante aprendiendo, jugando, ¿no? En este caso aprendiendo, danzando, ¿no? Claro. Exactamente. Dice que nosotros desarrollamos la competencia poniendo en juego saberes, habilidades, conocimientos, ¿no? Todos esos, si nosotros ponemos en juego todo eso, vamos a desarrollar la competencia. Si solamente aprendo el conocimiento, no estoy desarrollando competencia, porque yo debo aprender para poder actuar, ¿no? Acertadamente frente a una situación, frente a un problema que se me presente en la vida, ¿sí? Entonces, si yo aprendo solamente el conocimiento, ¿podré afrontar una situación? Por ejemplo, si yo me aprendo solamente la guerra con Chile, si se me presenta una situación de conflicto, por ejemplo, ¿podré yo responder a esa situación? ¿Con solamente saber historia? Miss, si la No, investigamos, creo que sí podríamos. Ah. No, mediante el conocimiento no es suficiente, Miss. No es suficiente. Nosotros No. tenemos que, ese conocimiento nos tiene que servir a nosotros para saber qué podemos hacer, ¿no es cierto? Pero el cómo, eso depende ya de toda que ponga en juego todas otras habilidades, ¿no? Mis capacidades, pongo en juego mis capacidades que tengo. Caso contrario, no voy a poder responder, ¿no? Entonces, eso es lo que es la competencia. Y por lo tanto, el propósito del currículum es desarrollar competencias, ¿sí? Es desarrollar competencias. No los conocimientos ¿no? o por cursos, ¿no? A nosotros nos han enseñado por cursos, pero hoy lo que busca la competencia es interrelacionar las áreas para poder desarrollar competencias. Si yo no interrelaciono áreas, entonces no estoy desarrollando competencias. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Sí? ¿No? Sí, Miss. O Sí, preguntas, porque ahora estamos repasando, no vamos ahora no estamos evaluando nada. Si queda alguna duda al respecto, ustedes tienen que preguntar, ¿sí? Ya, Miss, sí, yo quiero una pregunta. Sí, dime. Interrelacionar área, ¿podrías explicar, por favor? Ya. Interrelacionar áreas quiere decir que yo
cuando estoy en el aula, debo trabajar una situación, un problema, una necesidad o un interés de los estudiantes, ¿no? De tal manera que esa situación me permita trabajar diferentes áreas. Puedo que se interrelacione, por decir, a partir de ese problema o esa situación, puedo trabajar matemática, puedo trabajar comunicación, ciencia y ambiente, y puedo trabajar, ¿qué más? Personal social, ¿no? Entonces, interrelaciono áreas a partir de una situación. O sea, Sí, lo entendí, Miss, sí. En el aula hay un problema de los chicos que, por ejemplo, ensucian el aula, ¿no es cierto? Entonces nosotros identificamos esa situación y decimos, uy, esta aula para siempre sucia. Los chicos tiran las envolturas al piso, echan la tierra, tajan, hacen, y esa situación las identificaba. Entonces tú dices, ahora, ¿qué hago con esto? Esta es una situación que está ocurriendo en mi aula. Entonces yo inmediatamente jalo ese problema para trabajar en el aula. Ahora, chicos, miren, está sucediendo tal problema. ¿Qué podemos hacer? Y los chicos dicen, vamos a hacer una norma de convivencias, un acuerdo de convivencias, vamos a ver, por ejemplo, hay que traer cosas para limpiar, nos está faltando cosas para limpiar nuestra aula, a ver cuánto cuesta, cuánto vamos a necesitar. Ya estamos integrando la matemática, la comunicación, y después podemos ir a ver si echamos basura, qué estamos haciendo, estamos contaminando el medio ambiente, a ver qué temas vamos a investigar. Entonces, ¿te das cuenta? Ese es interrelacionar áreas, que a partir de una situación yo pueda trabajar más de una área. Entonces, Sí, Miss. y cuando nosotros trabajamos de esa manera, los estudiantes están proponiendo, están tomando acuerdos, están aprendiendo conocimiento, ¿no? Están trabajando en equipo. Y ahí ellos van a investigar, van a analizar, van a tomar decisiones. Entonces, ahí están desarrollando competencias porque ellos mismos están actuando y están desarrollando en diversas áreas. ¿Se dan cuenta? Eso es interrelacionar áreas. ¿Ya? ¿Ya lo habían hablado anteriormente de esto? Por eso hoy en día la propuesta educativa es que empecemos a trabajar por proyectos de aprendizaje o proyectos integradores. Porque se hace la programación, por ejemplo, en el aula se hace por unidades de aprendizaje y después hacemos la sesión, ¿no es cierto? Eso es lo que siempre se hacía. Pero hoy en día se está proponiendo que trabajemos por proyectos integradores o proyectos de aprendizaje, porque son la planificación, ¿no?, pedagógica que nos permite interrelacionar áreas. En cambio, en la unidad solamente trabajamos generalmente por cursos, ¿no? Entonces, eso no te va a asegurar el desarrollo de competencias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Pasamos al siguiente. Diversificado. A ver. Para ustedes, ¿qué es la diversificación? Adecuar, Miss, adecuar al contexto, o sea... Recuerden que es una pregunta clave ahí en esta parte, ¿eh? Para su evaluación. Miss, diversificado significa diversidad, variedad. Eso, muy bien. Eso me gusta. Claro que sí. Entonces nosotros tenemos que ir, ese currículum que viene a nivel nacional, tenemos que ir diversificando a nivel regional y a nivel institucional, ¿no? O sea, cada vez el currículo se va adecuando cada vez más a nuestro contexto, ¿no? Porque, a ver, a nivel regional, a nivel de todo, por decir Lima, ¿no? A nivel nacional es todo el Perú, a nivel regional, digamos, todo Lima. Entonces, pero cada espacio, ¿no? Cada espacio tiene sus propias particularidades, ¿no es cierto? Entonces, de repente,
acá en Lima nomás. Estamos en el distrito de La Molina, ¿no? Y ahí tienen unas particularidades, ese distrito. Entonces tienen de repente las personas ¿no? Los habitantes de esa zona tienen otras necesidades, otros intereses. Nos vamos, por ejemplo, al Callao. Entonces en el Callao tienen otros intereses, otras necesidades, ¿no? Porque miren, el Callao tienen un puerto, entonces hay otras cosas para aprender, para conocer, ¿no? Otras necesidades. Y entonces tenemos que ir adecuando este currículum a esos espacios, ¿no? A esas necesidades, a esos intereses de esa región. Y luego vamos ya jalando más pequeñito a la institución, ¿no? A la escuela. Ahora, ¿qué dice nuestra institución? A ver, ¿cómo son? Yo tengo que saber, ¿cómo son nuestros estudiantes? ¿No? ¿Cómo es mi contexto aquí? Por ejemplo, en el Callao, hay la zona urbana, y hay zonas, ¿no? Como Loreto. Ustedes han escuchado hablar de la zona de Loreto, ¿no? Y ahora que ha cambiado tanto. Entonces, ese currículum se tiene que ir adecuando a esas cosas. Eso es diversificar, ¿no? Que muy bien lo dijo. ¿Quién me dijo lo que significaba de diversificación? Milagros Cuadros, mis. Milagros. Milagros Cuadros. Muy bien, Milagros. Eso me parece bien. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro, ¿no? ¿Qué es la diversificación? Porque eso nos va a ayudar, nos va a dar una idea de cómo nosotros debemos trabajar con nuestros estudiantes en el aula. O sea, tenemos que saber, tenemos que conocer nuestro contexto donde nuestros estudiantes se desenvuelven, donde viven, donde habitan, cuáles son sus formas, su cultura de esos estudiantes, cómo son las familias, cómo son los habitantes, porque a partir de eso nosotros tenemos que identificar, ¿no? Situaciones que nos ayuden a desarrollar competencia a nuestros estudiantes. Por ejemplo, Emilio Tenti, que es un sociólogo argentino, él explica, ¿no? Dice que la escuela generalmente, ¿ya? Enseña de espalda al contexto. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el estudiante entra a la escuela, se olvida de lo que sucede afuera. Entonces, cuando entra, aprende el chico lo que aprende en el aula, cuando sale al contexto, no le sirve, porque no se relaciona lo que ha aprendido con su vivencia. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que jalar lo que sucede afuera para que los niños aprendan y le encuentren sentido a lo que están aprendiendo. Entonces, antes nosotros nadie cogía la tiendita, ahora ha entrado la tiendita como parte, ¿no? del aprendizaje de nuestros estudiantes. Ahora casi todas las escuelas tienen su tiendita escolar, sobre todo primario, ¿no? Inicial también, tienen su tiendita. Entonces los niños vienen, compran, hacen todas sus transacciones, venden, compran, cambian, ¿no? Y eso es significativo, ¿por qué? Porque en sus casas los mandan a comprarlo, papá compra, ¿no? Entonces ya ellos relacionan y le toman pues interés porque se divierten haciendo eso en el aula y cuando salen ya saben lo que tienen que hacer. A eso se refiere cuando hablamos de que el currículo se tiene que ir diversificando de acuerdo a los niveles, ¿no? Donde nosotros estamos proponiendo que implementar el currículo. Por ejemplo, a nivel regional, a nivel nacional ya es el ministerio, a nivel regional lo elabora la Dirección Regional de Educación y a nivel de institucional, la institución educativa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya no hay ninguna pregunta, vamos al siguiente. ¿O se han dormido? No, Miss. No, mira, está claro, Miss. Ya. Entendido.
A ver, acá les digo, adecuar y enriquecer el diseño curricular nacional para responder con pertinencia a las necesidades, demandas y características de los y las estudiantes y de la realidad social, cultural y geográfica de las diversas zonas y regiones de nuestro país. Es prever y garantizar que el trabajo educativo se desarrolle en coherencia con cada realidad y con las prioridades nacionales. Esto es la diversificación según el Minedu. ¿Sí? Ahí les he copiado. Tengan en cuenta mucho esto, ¿no? Porque esto responde a lo que realmente es la diversificación. ¿Sí? Entonces, tomen en cuenta eso para el examen, ¿ah? Para su evaluación, ¿no? Nadie se tiene que sacar menos de 19.5, ¿sí? Miss, entonces adecuar es diversificar. Claro, claro, claro. Variedad. Claro. O sea, tienes que ir tomando en cuenta, mira lo que dice ahí, ¿no? O sea, si yo tomo en cuenta lo que les decía de los pequeños, ¿no? Si yo tomo en cuenta esta zona, mi contexto donde voy a trabajar o donde voy a implementar el currículo, y ese currículo responde a ese contexto, entonces es pertinente. ¿Qué es pertinente? O sea, que, que se puede adecuar con facilidad. O sea, lo que yo voy a trabajar responde a mi contexto, ¿no? Responde a mi contexto. No quiere decir, o sea, no quiere decir que este currículum lo han hecho, muchos dicen, ¿no? Este es un currículo trabajado en Lima, para gente de Lima, para la gente de zona urbana. Esto no responde a mi contexto rural, porque nosotros acá hablamos quechua, no tenemos otra lengua, acá no hablamos, no conocemos, por decir, de lo que ustedes dicen, de barcos, porque acá no existe barcos, y eso a veces sí, pues a veces incomoda, ¿no? Porque a veces cogemos temas que no son de interés de la zona, ¿no? Pero eso no quiere decir que no deban conocer, sí lo pueden conocer, pero nosotros tenemos que mirar primero el territorio y después mirar otros espacios también, ¿no? Mirar otros espacios. Por ejemplo, yo les comento, ¿no? En una capacitación que nosotros estamos realizando en Pasco, trabajando en grupo, un grupo dibujó pues la playa, bien bonito, ¿no? Y presentaron su trabajo. Y otro grupo lo cuestionó y les dijo, eso no es contextualizar. No, ¿eso por qué le digo? Porque no, aquí en Pasto no tenemos playa, ¿no? Entonces, pero ¿ustedes creen que porque viven en Pasto no tienen derecho a conocer la playa? ¿Sí o no? Sí, Miss, sí tienen derecho a conocer. Claro. Eso ya es contextualizar, es diferente adecuar o diversificar el currículum, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. Sí, Miss. Esta parte de aquí, esta definición, tómenla en cuenta porque eso les va a ayudar mucho para ir comprendiendo todo lo que es la propuesta curricular de ahora, ¿no? Muy bien. Integrador. ¿Por qué será integrador? A ver. Miss, Sí, dígame. porque Lucy, Miss, porque el que ingresa, o sea, digamos, una persona que ha ingresado digamos, a laborar, tiene que conocer todas estas, tiene que conocer todas las características, digamos, las competencias, las capacidades, Miss. Se dice integrador porque tiene todo un sistema de aprendizaje, tiene que desarrollar. Es un sistema porque hay competencias, ¿no? Hay capacidades, están los estándares de aprendizaje, ¿no?
Y finalmente las áreas curriculares, ¿no? Entonces, todos estos, este sistema está es como un engranaje, ¿no es cierto? Dice, el perfil del egreso. Entonces, nos han dicho que al término de la educación básica, nuestros estudiantes deben tener como mínimo, eso es mínimo, no es que es lo único, es como mínimo estas competencias. Este debe ser el perfil de mis estudiantes. Para yo tener este perfil de estudiante o de persona, ¿no? Yo debo desarrollar estas competencias. Tengo estas competencias que desarrollar para tener este perfil que a mí me han dicho que debe tener como mínimo el estudiante al terminar la educación básica. Y para estas competencias, para que desarrolle, el estudiante debe manejar estas capacidades. Deben manejar estas capacidades. Eso son lo que debe saber nuestro estudiante. Ahora, los estándares de aprendizaje, dicen, nos enseñan, nos dicen o nos dan el camino para lograr la competencia. Los estándares son aquellos estadios que vamos, así como una escalera va diciendo, ya, a primer grado debe tener estos aprendizajes. En el segundo, pero ahora es por ciclos, ¿no? El primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo debe tener estos aprendizajes. El cuarto ciclo, estos aprendizajes, quinto ciclo, y así hasta terminar la secundaria. Nos van pauteando los aprendizajes para lograr la competencia. ¿A otro habían dos? ¿No había uno más que ¿Perdón? hablabas? ¿No había otro más que hablabas? ¿Cómo otro más? Cierren su audio. Yo pensé que me estaban preguntando. Y tenemos las áreas curriculares, ¿no? Que están determinadas, en las cuales nosotros vamos a ir viendo diferentes conocimientos que los estudiantes también deben manejar, ¿no? Y cada área también tiene sus enfoques, ¿no? Para ir desarrollando con nuestros estudiantes, ¿no? Por eso te dice, conforman todo un sistema, ¿no? Que se implementa en cada una de las instituciones educativas. Nosotros seguramente vamos a ver luego cuáles son los perfiles del egreso, cuáles son las competencias, cuáles son las capacidades, cuáles son esos estándares de aprendizaje, ¿no? O qué son, qué representan, o cuál es el sentido de cada uno de ellos, ¿sí? Porque si nosotros manejamos esto, el perfil, y entendemos con claridad qué es una competencia, qué es una capacidad, qué son los estándares de aprendizaje, cuáles son los enfoques de cada una de las áreas, entonces sí vamos a conseguir lograr el perfil que nos está, o superar de repente el perfil de egreso. El perfil de egreso es decir, al término de la educación básica, ¿sí? Y todos van concatenados, ¿no? Valorativo. A ver, si yo les pregunto, ustedes ya conocen las áreas del currículum, ¿verdad? ¿Sí? ¿Saben qué áreas tiene el currículum? No, Miss. Hay de las áreas matemática, comunicación, personal social, ¿no? Ambiente. Lo básico, claro, ciencia y ambiente. Eso son las áreas, ¿no? Lo básico, claro. Dice, valorativo en tanto responde al desarrollo armonioso e integral del estudiante y promueve actitudes positivas de convivencia social, democratización de la sociedad y ejercicio responsable de la ciudadanía. ¿En qué área se estaría enfocando
estos términos de los cuales estamos hablando: convivencia social, democratización de la sociedad y ejercicio responsable de la ciudadanía. Personal social. Exactamente, exactamente. Personal social es el área donde se promueve el desarrollo de ciudadanía, ¿no? ¿Y qué es ciudadanía? Ciudadanía es cuando nosotros ejercemos, ¿no?, con libertad el derecho a opinar, ¿no?, a elegir y ser elegido, a participar, ¿no?, a participar en los asuntos públicos, ¿no?, de nuestro entorno, de nuestros espacios geográficos, ¿no? Y en cualquier espacio donde nosotros nos desempeñemos, podamos ser parte de las decisiones de ese espacio, ¿no? Entonces, por eso dice que este currículum busca eso, ¿no? Que las personas convivamos bien, ¿no? Que democratización de la sociedad, o sea, que todos tengamos las mismas oportunidades, o sea, ¿no? Y ejercicio responsable es que tú, pues, seas parte de la toma de decisiones en una sociedad. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar esto? Es metiendo los espacios que hay afuera al aula. Por ejemplo, en mi sesión de aprendizaje promoveré pues el debate. En mi sesión de aula, por ejemplo, trabajaré una asamblea, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque en los espacios se hacen asambleas, ¿no? En la vida cotidiana se hacen, por ejemplo, para tomar asambleas, se hacen reuniones, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades tenemos que nosotros meter a nuestra aula para que se pueda desarrollar de esta manera. Y eso es lo que promueve este currículum, ¿no? A ver. Significativo, dice. ¿Cuál es la razón de ser de la educación? A ver, ¿quién me responde? ¿Cuál es la razón? La razón de ser de la educación sería pues que el niño sepa desenvolverse cuando salga más adelante, ¿no? Resolver sus problemas. Claro, la razón de ser de la educación es nuestros estudiantes. Es que nuestros estudiantes realmente se formen, ¿no? Para que puedan responder a los retos y desafíos de una sociedad cambiante, ¿no? Por ejemplo, este problema de que ha surgido, ¿no? El problema de la pandemia. ¿Alguien había siquiera en su imaginario, ¿no? Diría que podía haber sucedido? ¿Alguien? No, Nadie nadie, no. imaginaba, ¿no? No. Ese es un problema que ha surgido de pronto. Entonces, nos agarran así los problemas de pronto. Entonces, ¿qué hacemos las personas si no estamos preparados? Colapsamos, ¿no es cierto? Entonces, la escuela, la educación, tiene que prepararnos a nosotros para responder a esos problemas, así como como la pandemia, ¿no es cierto? Por eso, pero ¿de dónde empezamos nosotros el trabajo? Dice ahí, tengo que empezar de esas experiencias que tienen mis estudiantes, de sus conocimientos previos, ¿no? Para nosotros, a partir de eso, ellos puedan proyectarse, a partir de ello puedan entender y decir, ah, ya, esto puede suceder. Entonces, ahí en ese momento es cuando ellos están desarrollando, se están aprendiendo, ¿no? Para ser otros ciudadanos, ¿no? Por eso es significativo, porque toma en cuenta lo que los estudiantes traen con ellos. O sea, no. Por ejemplo, si a un estudiante le hablamos de un tema que ni sabe, ni le interesa, entonces, ¿le será significativo? No. El No. profesor debe reforzar los saberes del estudiante que ya tiene ya.
el que trae Claro. de casa, de fuera. No, lo que nos está diciendo aquí, nosotros debemos tomar a partir de eso. En todo caso. Tenemos que saber reconocer que el estudiante o las personas que vienen a nuestra escuela ya vienen con aprendizaje. Por ejemplo, yo les cuento una cosa así bien pequeñita. En una escuela, la profesora en primer grado, le enseñaba las letras, primero que enseñan primero las vocales, después las letras, después palabras, ¿no? Entonces yo llego a la escuela a mediados de agosto y le pregunto, profesora, si es que sus estudiantes ya escriben. No, todavía no escriben, profesora, no saben escribir. Ah, ya. Entonces, a ver, vamos, hagamos la prueba, a ver. Y yo les hago todo una dinámica, trabajamos con los estudiantes y les digo, pues, que escriban a los chiquitos, ¿no? ¿Y qué creen que hicieron los chiquitos? Empezaron a hacer sus cuentos, sus historias, a trabajar sus historias. Y la profesora luego después recogimos los hechos y le digo, profesora, miren lo que han hecho sus estudiantes. Y la profesora casi se cae como el condorito. Sus estudiantes hacían textos y textos bien claritos, unos cuentos preciosísimos. Y la profesora decía que no escribían. Y entonces, ¿cómo ella sabía que no escribían si ellos ya hacían, pero toda esa maravilla de escritura, de textos, coherentes? Entonces, muchas veces nosotros decimos que ellos no saben, pero no nos damos cuenta que traen mucha experiencia, así sean por más pequeños que sean. Entonces, nosotros tenemos que tener esa habilidad para poder, ¿no?, reconocer, explorar, ¿no?, eso que ellos traen, para que a partir de eso nosotros continuemos trabajando, retroalimentando, ¿no?, durante las sesiones o el trabajo con ellos, ¿sí? Porque la razón de ser de la educación es la formación de personas para que puedan responder a los desafíos, ¿no?, o problemas o situaciones que se les presente en la vida. Sí, me has entendido. Participativo, yo creo que ahí sí, todos sabemos por qué es participativo, ¿no? ¿Por qué este currículo es participativo? ¿Por qué decíamos que era participativo? Porque participan, digamos, varias personas o, digamos, varios grupos para que lo hagan, para que lo realicen. Claro. O sea, no es una cuestión de que lo hizo el ministerio, ¿no?, sino se puso en una consulta nacional, donde han participado diversos colectivos, ¿no?, para su elaboración. Ha habido propuestas de todos los colegios, de profesores, de la sociedad civil, de las ONGs, o sea, de diversas instituciones, ¿no?, han participado haciendo propuestas y en el ministerio un equipo experto ya lo ha consolidado, ¿no? Es igual ahora, ¿no? Se está elaborando el proyecto educativo al 2036, ¿ya? Entonces, en este momento están terminando una consulta nacional para ver cuál es la educación que se quiere al 2036. ¿Qué es lo que tenemos que lograr al 2036? Desde el 2021 al 2036, ¿no? Entonces, se hace. A veces, muchas veces, de repente no se difunde, pero se hace estas consultas a nivel nacional. Entonces, es participativo porque han intervenido un montón de personas, instituciones, organizaciones, ¿no?, que conocen y saben de educación, y no solamente educación, sino reconocen las necesidades, las potencialidades que requiere nuestra nación y de la calidad de ciudadanos que debemos formar para que responda a esas competencias o a esas necesidades que tenemos nosotros como peruanos o como sociedad, ¿no?
Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y hemos concluido con esto. ¿Alguna pregunta? No, Miss. No, Miss. Claro. Muy bien, chicas. Si ya no hay más preguntas con respecto al currículum, vamos a pasar al siguiente. ¿Sí? Listo. ¿Tenemos cuántos minutos? Nos damos 3 minutitos, por favor, para hacer mis cambios. Ya, Miss. Listo. ¿Ya, chicas? ¿Se ve la pantalla? Sí se ve, sí. Ya, muy bien. A ver, para trabajar lo que son los principios. Sí, estamos en el curso de diversidad y educación inclusiva. Una pregunta, ¿quién debe hacer valer los derechos de personas con discapacidad? Ellos mismos, Miss. Exacto, muy bien. Ellos mismos deben saber, conocer, empoderarse de sus derechos para que ellos mismos puedan hacer valer, ¿no? Eso. Muy bien. ¿Quién fue la que me dijo ellos mismos? Teresa, Miss. Teresa, muy bien, Teresa. Ellos mismos, ¿no? Entonces, eso responde ¿a qué principio? A las personas con discapacidad son expertas. Ustedes ya tienen el PPT, vayan leyendo el PPT, ¿sí? Muy bien. Ahora, por ejemplo, si yo les digo, a ver, yo les voy a poner un caso, ¿no? Una empresa de 200 trabajadores, ¿no? Pero dentro de sus trabajadores también hay algunas personas con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, hay personas, como es una empresa inclusiva, tiene personas con discapacidad auditiva. Auditiva, sí. Y otras visual, ¿no? Y eso está bien, ¿no? Pero cuando tienen reuniones, ¿no? Tienen reuniones, hay ¿cómo le dicen esto? Un sindicato que convoca a todos los trabajadores cuando tienen que tomar acuerdos. Pero sin embargo, en esta empresa no hay una persona, ¿no? Que domine, por ejemplo, el lenguaje de las señas. O sea, ¿ustedes creen que podrán participar, podríamos decir que los trabajadores que tienen esa discapacidad de poder escuchar, por ejemplo, podrán participar?
¿Podríamos No, decir no, que miss. su participación es plena? No. No, pues, ¿no? Ujú. No, no es plena. Entonces, si yo quiero decir que en este lugar las personas con discapacidad tienen las mismas posibilidades, ¿no? Entonces debo adecuar lo que existe acá para que ellos se puedan desempeñar en iguales condiciones que los demás, ¿no? Entonces, si yo no tengo eso, entonces ya los estoy como marginando, ¿no? Entonces, eso no debe ocurrir. También por eso dice que los que tienen derecho a la participación plena en todos los espacios, en todos los medios, donde como cualquier otra persona, ¿no? Y eso, si nosotros, alguien, por ejemplo, como esta empresa, no cumple con eso, entonces los está discriminando, de alguna manera, ¿cierto? Muy bien. Siguiente. Principio de coaliciones de personas con discapacidad. ¿A qué nos referíamos eso? Es cuando se agrupan, Miss, cuando se reúnen para conseguir más leyes. O sea, la fuerza hace la unión, ¿no? La unión hace la fuerza. Exactamente, muy bien. ¿Quién me dijo eso? Teresa, Miss. Teresa, muy bien, Teresa, has estudiado esto, qué genial. Eso es. Nosotros, coaliciones, que sí que nos tenemos que unir para hacer mayor fuerza y tengamos mayor, ¿no?, influencia en la toma de decisiones, ¿no? Y no seamos, pues, como hablamos anteriormente, seamos discriminados, ¿no? Entonces nosotros podemos, ya una vez que estamos unidos, la unión hace la fuerza, podemos conseguir mejores condiciones para nosotros, ¿no es cierto? Porque si están unos separados, entonces no vamos a poder lograr cosas muy importantes. ¿Qué es la discapacidad? Hablamos que anteriormente que a veces la discapacidad, a veces la generamos terceras personas, ¿no es cierto? Por ejemplo, una limitación o de alguna facultad física o mental, ¿no? Algunas, claro, ¿no? Claro, eso es. Pero a veces también nosotros, hay terceras personas que podemos, ¿cómo se llama nosotros? Podemos generar discapacidad. Por ejemplo, yo les mencionaba anteriormente, ¿no? Que cuando hacen el bullying, por ejemplo, ¿no? Hacemos el bullying a una persona, se centran en una y la fastidian tanto que esa persona, por tanto fastidio, se retrae. Y ya le estamos generando una discapacidad. No solamente la discapacidad es en la que dice el médico, te dice, ya, tú eres, esta es una persona de discapacidad porque no escucha, no mira, o le falta algo, ¿no? Sin embargo, también puede ocurrir esto, ¿no? Que por esas razones, ¿no? Nosotros, como seres humanos, también podemos generar discapacidad en terceros por nuestra forma de actuar en contra de ellos, ¿no? Paladines para tu causa. ¿A esto que nos referíamos? Te había dicho que son personas que tienen, digamos, digamos, disposición de, digamos, mucha influencia para que puedan beneficiar a ciertos grupos. Exactamente. O sea que nosotros tenemos que aspirar como personas, ¿no? Que tenemos que tener nuestros aliados, a personas que tengan cierto poder de decisión, ¿no? En las esferas políticas, para que a partir de ellos nos puedan contribuir en
en mejorar las condiciones para las personas con discapacidad, ¿no? Eso es lo que decíamos. Muy bien, excelente. Acá nos vamos a sacar 20. Reglamentación específica, dice. O sea, aquí ese está bien claro. Esto está bien clarito, ¿no? O sea, que debe haber leyes específicas para las personas con discapacidad, ¿no? Hay una ley, por decir, se crea una ley. A veces las leyes son muy, no son tan claras o son muy ambiguas. Entonces, para evitar esa, ¿no? esa ambigüedad, lo que se debe decir es que esta ley eche su reglamento, ¿no? En el reglamento ya se dan las especificaciones, ¿no? A las cuales se refiere esa ley, ¿sí? Entonces, no se puede quedar en ley solamente, sino además se debe reglamentar esa ley para ver hasta cuáles son los niveles de incidencia, ¿no? de esa ley. Porque si no se hace la reglamentación, a veces la ley la interpreta de acuerdo al gusto del cliente, como dicen, ¿no? Pero sin embargo, si tiene su reglamento, entonces ahí sí ya está más clara, más precisa, ¿no? A eso se refiere. Después tenemos accesibilidad razonable. Accesibilidad razonable, es necesario hacer ajustes razonables de accesibilidad para nivel. ¿A qué se refiere accesibilidad razonable? Que esté al alcance, Miss, algo así. Que tenga las mismas oportunidades, Miss, de igual. No, la accesibilidad razonable se refiere a que, por decir, que yo, por ejemplo, acá hay un edificio. Ese edificio debe tener, ¿no? Por decir, un ascensor específico para mí. Es como el tren, ¿no? Tú subes al tren y el ascensor es para las personas que tienen discapacidad o para las personas adultas mayores, ¿sí? Entonces ellos se pueden movilizar con facilidad. Por decir, esta es la pista. Para cruzar debe haber rampas especiales para la silla de ruedas, ¿no es cierto? A eso se dice, debe tener accesibilidad a todos los espacios, ¿no? Tan igual que las otras personas. Si ellos pueden entrar caminando, pues yo puedo entrar con mi silla de ruedas. Igual debo tener mi puerta para mí, ¿no? Entonces, a eso se refiere accesibilidad razonable. Por eso dice, es necesario hacer ajustes razonables de accesibilidad para nivelar el campo de juego y hacer que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos que sus semejantes sin discapacidad. El campo de juego es uno de ellos, pero igual es en las pistas, en los edificios, ¿no? Tener donde yo me pueda, si yo tengo algún problema, pueda movilizarme, ¿no? Sola, sin necesidad de que alguien me esté acompañando, siempre y cuando no sea pues de mayor gravedad, ¿no? A eso se refiere. Muy bien. Ahora vamos a ver los tipos de discapacidad. Me hace recordar cuando ya tengamos que irnos, ¿ya? Tenemos la capacidad intelectual, ¿no? Sí, se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa a habilidades prácticas, sociales y conceptuales, ¿no? Por ejemplo, estas personitas, ¿no? Que tienen síndrome de Down, ¿no? Y hay otras más, ¿no? La psicológica, en la salud mental, ¿no? ¿Alguna pregunta? Yo creo que en este estamos claritos, ¿no? Que en los tipos de discapacidad, ¿no? Tenemos la discapacidad intelectual, la capacidad psicológica, ¿no? Cuando tengo algún trastorno, ¿no?
de comportamiento, ¿no? Psicología física, acá ya cuando no puedo movilizarme adecuadamente, ¿no? Auditiva, ¿no? Cuando no escucho, ¿no? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto, creo que estas son las cuatro discapacidades, ¿no? Las cuatro tipos de discapacidad, ¿no? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Qué dicen, chicas? ¿Alguna pregunta? Soy Milagros. Bueno, en cuestión de las anteriores hojas que están más arriba, sí. Hay una parte donde están enumeradas. No sé si podría repetir algunos puntos, solo algo breve nomás. O sea, lo que es exacto, eso es lo que está pasando ahorita. Un poco lo que significa el primero, perdón, el séptimo, creo que es el séptimo, el cuarto, sí, no sé si algo breve nada más para tenerlo bien Los claro. pasos de arriba y tú me dices en cuál, ¿ya? A ver, el 1, el 2, ¿está claro? Sí. El 1 y el 2 está claro. Todas díganme sí, no. 3, participación plena en el 4. Sí. ¿Está claro? Sí, sí, mis. Ya, participación plena es que tienen derecho a participar en todos los espacios, tan igual que todas las personas sin ser discriminados. Principio de coalición quiere decir que deben unirse, ¿no? La unión hace la fuerza, ¿no? Para poder influir, ¿no? En la política o en la toma de decisiones para conseguir mejores condiciones, ¿no es cierto? Es de coalición, que se unan. La quinta, ¿está claro? Estamos definiendo qué es la discapacidad, no solamente aquella discapacidad ahí que decíamos, ¿no? Que no solamente es discapacidad, aquella que lo dice el médico, o sea que, o es visible, ¿no? Que se tenga capacidad auditiva, que no pueda ver, que no pueda caminar, no, sino también que nosotros vamos creando otro tipo de discapacidad, ¿no? Porque somos seres humanos y a veces somos perversos, ¿no? Entonces también, ese es un ejemplo, pueden darse otro tipo también de discapacidad de repente, ¿no? Pero la discapacidad. Disculpe, lo está grabando, ¿no? Nos va a enviar, ¿no? Sí, claro. Ya, ok. Está bien. Ahora, 7. Paladines para tu causa, ¿cuál era? Eso lo tenían clarito, ¿no? Paladines para tu causa es que nosotros tengamos, ¿no? Representantes, ¿no? Un influyente para que pueda influyente buscar mejoría para nosotros, bueno, para los discapacitados, ¿no? Claro, ese es. Finalmente, reglamentación específica, que quiere decir que las leyes, ¿no? Se hacen las leyes, pero estas leyes deben tener una reglamentación específica, deben tener un reglamento donde se aclare cada los puntos, ¿no? El sentido de estas leyes, ¿no? Hasta dónde son sus alcances, hasta dónde es el alcance de estas leyes, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Porque a veces, como le decía, ¿no? La ley se queda en ley y a veces cada uno le da la interpretación, ¿no? Que mejor le parece, ¿no? Pero si tiene su reglamento, ahí ya no hay modo de la interpretación, ahí dice esto es esto y así tiene que ser, ¿no? Y el principio de accesibilidad razonable, que todos se tienen que adecuar para las personas con discapacidad. Le hablamos de las pistas, le hablamos de los edificios y todo eso, ¿no? A ver, en alguna que ustedes crean por conveniente que se les vuelva a repetir o alguna pregunta. Chicas, preguntas.
Ya no hay preguntas. No, Miss. Despierten. No, no, Miss. Ya no hay preguntas, ¿no? Entonces, chicas, si ya no hay preguntas, entonces nosotros estamos terminando con esto y les deseo muchos éxitos en el examen, que es solamente con respecto a todo lo que hemos visto, ¿eh? Por eso algunos les he repetido, algunos de repente, algunas definiciones para que ustedes tengan mayor claridad, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, muy bien me hacía la pregunta una de ustedes en el curso anterior, ¿no? ¿Qué significa interrelación de áreas, ¿no? Por ejemplo, eso, ¿no? Entonces, eso hemos trabajado y ustedes cuando empiecen a resolver la evaluación se van a acordar y les va a ser fácil poder responder a las preguntas. Así es que no se preocupen, pero sí tienen los PPTs y pueden revisar otro material de repente que les ayude a profundizar cada uno de estos temas. Pero lo importante es que ustedes empiecen a relacionar el conocimiento con casos que existen en la vida real, porque cuando hacemos eso es la única forma que me asegura que ese aprendizaje va a quedar en nosotros, porque a veces solamente si leemos y queremos memorizar lo que dicen, eso va a ser un aprendizaje a corto plazo. Y si nosotros hacemos esto y lo comparamos, lo relacionamos con lo que sucede en la vida real, entonces ese aprendizaje va a ser más profundo y va a ser un aprendizaje de largo tiempo, ¿no? O sea, va a quedar en nosotros. ¿Sí? ¿Sí? Y si ya no hay más preguntas, creo que estamos concluyendo el día de hoy. ¿Sí? Terminamos. Ya, Miss. Muy bien. Ya, yo les deseo suerte. Chicas, se lean, analicen, sobre todo analicen, eso es lo más importante, analizar. No memorizar, sino analizar cada una de estas situaciones que hemos presentado para que ustedes puedan salir bien, muy bien en la evaluación. Así es que Gracias, Miss. nos vamos a ver, entonces nos estaríamos viendo el próximo lunes. Gracias, chicas. Hasta luego. Gracias, Miss, a usted. Hasta luego, chicas.